Buenos días, bienvenidos a una clase más de Auditoría 1. Hoy vamos a continuar hablando sobre los requisitos que debe de contener un informe de auditoría emitido por un auditor independiente cuando practique una revisión a los estados financieros de alguna entidad económica. Ya hablamos de algunos de los elementos en las clases pasadas. Vimos que el principal requisito es que debía ser escrito. Hablábamos que podía ser escrito, cuando hacíamos alusión a que tenía que ser escrito, es que se tiene que entregar de manera física a la empresa o al que contrató los servicios, toda vez que lleva plasmada la firma original del auditor, pero también se podía entregar de manera digital, acompañando a este informe escrito, para que pudiera ser almacenado en la información digital de la empresa. También vimos los requisitos que marca la NIA 700, que son los que recomienda lleve esta estructura para que el informe de auditoría cubra las necesidades de los usuarios de dicho dictamen. Hablamos que teníamos que colocar el título del informe, el destinatario, la opinión del auditor, el fundamento de la opinión del auditor. Hablábamos de las cuestiones claves, de que en caso de que el negocio se comprometiera y no estuviera ya cumpliendo el postulado básico de negocio en marcha, la información financiera se debía de preparar de acuerdo al periodo de liquidación. Hablamos también de las responsabilidades que tiene la administración en relación con la información financiera. Y hoy vamos a hablar, bueno, en este video vamos a hablar respecto a la responsabilidad que tiene el auditor en relación con la auditoría de estados financieros. Es decir, a qué responsabilidad se comprometen ustedes una vez que aceptan un trabajo de auditoría, y la cual debe de ir plasmada en una sección en dicho informe. Esto para que la administración sepa distinguir entre las responsabilidades que tienen ellos, es decir, la empresa propiamente, en relación con la información contenida en los estados financieros, y la responsabilidad que tenemos nosotros como auditores independientes una vez que está firmado y emitido el dictamen. Y todavía recuerden que el dictamen es entregado a terceras personas. Dicho dictamen va acompañando a los estados financieros, y las personas van a tomar decisiones en base a la información contenida en los estados financieros, los cuales son responsabilidad de la administración, pero también van a tomar decisiones considerando dichos estados financieros en relación con lo que nosotros opinemos al respecto. Entonces también nosotros incurrimos en responsabilidad en relación a las decisiones y resultados, junto con las consecuencias a las que les sucedan a las personas que tomen decisiones en base a esos estados financieros. Entonces vamos a empezar. El tema que vamos a ver en este video es en relación a las responsabilidades que tiene el auditor en relación con la auditoría de estados financieros, y dicha responsabilidad tiene que ser redactada de acuerdo a la NIA 700 como recomendación para que el auditor cubra todos esos aspectos. Entonces vamos a continuar con la clase. Bien, responsabilidades del auditor en relación con una auditoría de estados financieros. El informe de auditoría, que ya habíamos platicado, es sinónimo de dictamen. Debe de contener una sección que hable sobre las responsabilidades que tiene el auditor en relación con la auditoría que practicó de los estados financieros. En esta sección, el informe de auditoría, en esta sección se explica que los objetivos del auditor son obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros están sobre si los estados financieros en su conjunto, es decir, todo el juego de estados financieros, que recordemos son mencionados en la sección de la opinión del auditor, como lo son el balance general, el estado de situación financiera, el estado de resultados, el de flujo de efectivo y el de variaciones, el capital contable, o que pudiera ser que solamente sean los dos principales, como lo es el estado de situación financiera o el balance general.
Es por eso que decimos que uno de los objetivos del auditor en esta sección es obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros en su conjunto, es decir, recordemos que hay elementos que se relacionan en la información financiera entre un estado financiero y otro. Lo que hay que obtener nosotros como auditor o nuestro objetivo es obtener una seguridad razonable de que dichos estados financieros están libres de incorrección material. Ya recordemos que debemos de dominar la definición de incorrección material. Esta se puede deber a fraude o error. Entonces lo que nosotros nos debe de constar es que en base a la evidencia que tenemos, llegamos a la conclusión de que existe una seguridad razonable de que los estados financieros están libres de estas incorrecciones. Entonces, nuestra principal responsabilidad es obtener esa seguridad y además emitir un informe de auditoría que contenga nuestra opinión al respecto. Si ya determinamos que no contienen incorrecciones materiales, en la opinión plasmamos esa perspectiva. Pero, caso contrario, recordemos cuando es una opinión modificada y que podrá ser con salvedades, con abstención o desfavorable, también deberíamos de tenemos la responsabilidad de emitir dicha opinión. Eh, en el, Se manifestará que existe una seguridad razonable, que existirá una seguridad razonable, se debe de plasmar esto, definiéndola como un alto grado de seguridad, pero que no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las mías siempre detecte una incorrección material cuando ésta existe. Y también manifestaremos, además de estos dos objetivos, y del hecho de la definición de seguridad razonable, también manifestaremos que las incorrecciones pueden deberse a fraude o error. Son cuestiones que ya habíamos platicado en el desarrollo de la auditoría, que vimos cuáles son los objetivos y vimos cuáles son las incorrecciones materiales y también vimos que estas se pueden deber a fraude o error. Se vuelven o se plasman aquí para dejar en claro que esa responsabilidad es la que tiene el auditor en relación con los estados financieros. Bien, además de que la sección responsabilidad del auditor contenga los objetivos que tiene el auditor en relación con la auditoría, también deberá de manifestar lo siguiente: manifestará que el auditor aplicará su juicio profesional, es decir, el juicio profesional que nos da la experiencia en participar en algunas otras auditorías previas a la que se está practicando. También se mencionará que en todo momento, en todas las aplicaciones de procedimientos de auditoría, se mantiene una postura de escepticismo profesional y de imparcialidad en relación con la información que se está analizando. Es importante mencionar que es responsabilidad del auditor, ya que de esta manera el informe gana credibilidad, toda vez que la persona que va a analizar la información financiera de la persona y que tome de base nuestros comentarios, tiene que tener la certeza de que nosotros no obtenemos ningún beneficio de hablar bien sobre la información financiera de la empresa, sino que a nosotros se nos fue contratados como auditores independientes para hacer un examen de la información financiera y posteriormente emitir una opinión. Entonces, el hecho de que nosotros mencionemos que es responsabilidad de nosotros en todo momento aplicar nuestro juicio profesional y además mantener una postura de escepticismo profesional le da la confianza al lector del dictamen de que lo que está plasmado en nuestra opinión está pegado a un principio de esta calidad, que es la objetividad, que es lo que se busca en una auditoría siempre. Son principios básicos en una auditoría, grábenselo: el juicio profesional, el escepticismo profesional, la objetividad, la imparcialidad. Todos estos conceptos van de la mano. Entonces es importante que sepa el lector que es responsabilidad nuestra. Además de esto, esta sección de responsabilidad del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros describirá la auditoría
indicando que las responsabilidades del auditor, además de las que ya hemos platicado, son identificar y valorar los riesgos de incorrección material en los estados financieros debido a fraude o error. Recordemos que esos son los motivos que pudieran ocasionar una diferencia en la información financiera. Diseñar y aplicar procedimientos de auditoría para responder a estos riesgos, y obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para la opinión, tomando de referencia los riesgos detectados. El riesgo de no detectar, que recordemos se llama así, riesgo de detección, una incorrección material debido a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debido a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o la ilusión del control interno. Entonces, siempre en una auditoría, el hecho de detectar alguna incorrección material por error es mucho más sencillo que encontrar una incorrección material debido a fraude. ¿Por qué? Porque detrás del fraude hay toda una artimaña, hay una situación de dolo, de que una persona brincó alguno de los controles establecidos en algún rubro de la información financiera y se va a esforzar por ocultar dicha ilusión, por ocultar dicha artimaña, por ocultar dicho fraude. Entonces, nosotros al hacer el examen de la información financiera es muy probable que detectemos los errores que cometieron al registro de las operaciones, pero las incorrecciones que existen en la información financiera debido a que se, se presentan cifras alteradas, es complicado detectarlas porque la persona que lo hizo va a esforzarse porque esto no suceda. En caso de que alguien revisara la información, no encontrara dichas alteraciones. Entonces, es importante hacer mención de que existe el riesgo de detección, sobre todo en la parte de las incorrecciones materiales debido a fraude, para que no se nos adjudique toda la responsabilidad en cuestión, en el caso de que posteriormente se detectara que existió un fraude y nosotros no hayamos hablado al respecto. Bueno, mencionar que en base a las pruebas selectivas obtenemos una seguridad únicamente razonable de que no existen incorrecciones materiales y ya de ahí nosotros generalizamos resultados, pero sí es importante mencionar los riesgos que se identificaron, las pruebas que se aplicaron y la evidencia que obtuvimos para opinar. También debemos que también es responsabilidad de nosotros obtener conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. Tenemos que dejar en claro que el objetivo principal o la responsabilidad del hecho de haber hecho un análisis, un estudio de evaluación del control interno, no es con el propósito de opinar sobre él y de cambiarlo o corregirlo, sino que hicimos ese estudio de evaluación con el propósito de conocer más a la empresa y así nosotros poder diseñar nuestros procedimientos de auditoría. Entonces es importante que mencionemos este aspecto en esta sección. El auditor en base a esto, en circunstancias en las que el auditor tenga también la responsabilidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno, que es, recordemos, es un servicio aparte porque nosotros estamos hablando sobre la razonabilidad de la información financiera, pero como ya hicimos un estudio y evaluación de control interno, en ocasiones se nos contrata también para opinar sobre la eficacia del control interno. Esto se hace conjuntamente con la auditoría de los estados financieros. En este supuesto, el auditor omitirá la frase en la que se menciona que la toma en consideración del control interno por el auditor no tiene como finalidad expresar una opinión sobre el mismo. Entonces aquí sí tenemos que agregar que es responsabilidad de nosotros emitir una opinión en relación con el éxito o con la eficacia que tenga el sistema de control interno. Entonces, si se fijan, la estructura del dictamen o del informe en cada una de sus secciones va cambiando dependiendo las necesidades por las cuales nos hayan contratado
no dejando de lado que el objetivo principal es opinar sobre si la información financiera cumple con las normas de información financiera o cualquier otro marco de información contable aplicable. Bien, también es responsabilidad del auditor evaluar las políticas, evaluar la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la dirección. Recordemos que cuando carecen de alguna norma contable para realizar un cálculo, el auditor, la persona que prepara la información financiera en la empresa debe de aplicar estimaciones contables y debe de apegarse a políticas contables establecidas para que la información financiera sea uniforme y de un solo criterio. Entonces, todos estos aspectos se revelan en las notas en los estados financieros. Nosotros debemos, es nuestra responsabilidad evaluar si son adecuadas en relación a lo que nosotros observamos de la empresa auditada. También debe de incluir incluir la conclusión sobre el uso del principio de negocio en marcha, de empresa en funcionamiento, y determinar sobre la base de la evidencia de auditoría obtenida si existe o no una incertidumbre material relacionada con los hechos o condiciones que puedan generar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento. Si el auditor concluye que existe una incertidumbre, se requiere que se llame la atención en el informe sobre la correspondiente información revelada en los estados financieros. Es decir, ¿por qué? Porque el auditor debe de comentar esto en el informe debido a que probablemente la empresa haya omitido mencionar o haya omitido revelar y presentar las cifras, tomando en consideración que es posible que la empresa entre en liquidación. Bien, estas son algunas otras responsabilidades que tiene el auditor en relación con los estados financieros. En la siguiente diapositiva hablamos sobre cómo se va a presentar dichas responsabilidades en el cuerpo del dictamen, pero antes de mencionarles eso, eh, quiero que sepan que si quieren ampliar un poco más sobre las responsabilidades que tiene el auditor en el informe de auditoría, en esta sección, consulten la NIA 700. Hay más información al respecto, pero sin duda la que trasciende en el informe o la que los pudiera ustedes comprometer más posterior a la emisión de un informe de auditoría es esta que yo les estoy poniendo en pantalla de manera resumida, pero es importante que ustedes consulten las líneas que yo les proporcioné, específicamente la 700, en donde nos habla de más aspectos en relación con la auditoría de estados financieros, responsabilidades que tenemos nosotros como auditores al practicar una auditoría. En relación a la ubicación que debe de tener las responsabilidades del auditor en una auditoría de estados financieros, en el informe, esta puede ser muy variada. Recordemos que las NIAs nos marcan los aspectos más relevantes que debe de contener un informe de auditoría. Nos marcan, los aspectos que debe de considerar el auditor al momento de preparar el informe, el dictamen, y esto va a garantizar que se cubra las necesidades de los usuarios del dictamen y que dicho dictamen sea claro y preciso en lo que se pretende transmitir por medio de la opinión del auditor. Pero también recordemos que son una serie de recomendaciones que nos hacen a nosotros como auditores después de que practicamos una auditoría de estados financieros. ¿A qué me refiero con esto? Ustedes pueden optar por darle una estructura distinta al informe siempre y cuando cubran los elementos que nos marca las NIAs, las normas internacionales de auditoría en relación con la preparación de informes. Entonces, ustedes pueden optar por utilizar un formato distinto. Recordemos cuando vimos el nombre del informe, a lo mejor ustedes pueden poner simplemente informe de auditoría, o recordemos cuando vimos los destinatarios, posiblemente pongan destinatarios de acuerdo al anexo 1, y en el anexo 1
ustedes manifiesten el nombre de todos los destinatarios porque así les parezca más práctico a ustedes, o simplemente poner al consejo de administración o a los propietarios de la empresa o a los responsables del gobierno de la entidad, etcétera. Entonces, si se fijan, sí está vertido el criterio del auditor en la preparación del informe. Entonces, la ubicación de la responsabilidad que hemos platicado en el video de hoy, eh, la podemos encontrar de distintas maneras. Primero, la descripción de la responsabilidad del auditor será incluida, puede ser incluida en el cuerpo del informe de auditoría, justo después de las responsabilidades de la administración. Abrimos la parte de la sección en donde hablamos de nuestras responsabilidades como auditor y redactamos los puntos que hemos visto en las diapositivas anteriores. Después, también puede ir como un anexo en el informe de auditoría, en cuyo caso sí se debe de contener en el cuerpo del informe un apartado que diga responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de estados financieros contenidas en el anexo 1, y ya no hacemos más mención en el cuerpo del informe, sino que ya le decimos al lector del dictamen que se tiene que apegar que si quiero obtener más información sobre la responsabilidad nuestra en relación con el informe, tiene que remitirse al anexo que se cita. Ya a lo mejor posiblemente ya vayamos en el anexo 8, en el anexo 9, etcétera. Y por último, también las responsabilidades del auditor son contenidas en una página web. Entonces, es decir, se pueden presentar haciendo también alusión en el dictamen a que dichas responsabilidades están contenidas en la página web de alguna autoridad competente, alguna autoridad que esté regulando la emisión del dictamen o la práctica profesional de la auditoría, cuando las disposiciones legales o reglamentarias así lo marquen. Es decir, cuando en ese país en donde se está practicando la auditoría nos obligan a nosotros a publicar nuestras responsabilidades en alguna página web de alguno del colegio o de alguna dependencia de gobierno, etcétera. Bien, entonces, solo para que sepan que la ubicación o la forma en la que ustedes van a dar a conocer sus responsabilidades puede ser muy variada de acuerdo a las necesidades que estén cubriendo y de acuerdo a su criterio para preparar su dictamen. Eso es todo por la clase de hoy. Agreguen a sus requisitos o a sus elementos del dictamen ahora las responsabilidades del auditor, justo después de las cuestiones claves y de las responsabilidades de la administración. Esto para que ustedes se vayan dando la idea de que sin tanto texto, sin tanta información, sepan qué es lo que contiene un informe de auditoría. Es importante que ustedes sepan en dónde están parados y de lo que estamos hablando, para que los temas no se les hagan pesados. Estamos tocando cada tema y lo vamos explicando. Entonces, no son temas aislados, no estamos hablando en una clase de la responsabilidad de la administración, en otra clase de la responsabilidad del auditor. Si bien lo hacemos así, es por el hecho de que todo en su conjunto compone lo que es el dictamen, que es en la parte en la que estamos desarrollando el tema. Recordemos que informe de auditoría o dictamen es lo que estamos hablando en estas clases, para que no se pierdan. Estamos partiendo de la NIA 700. Entonces, cualquier duda o comentario que tengan, háganlo a través de Classroom para dejar evidencia de que estamos participando, ya que los veo como que los temas, no sé si sea porque puedan repetir el video o porque se les haga muy sencillo o anoten la información, no sé, pero no veo que pregunten cuestiones relacionadas con los videos que vemos. Entonces, por favor, hagan sus apuntes, pausen el video, consulten la NIA 700, si tienen alguna duda pregúntenla en su momento, para eso es un video, lo pausan, van al grupo de WhatsApp, preguntan o van al Classroom de preferencia y hacen su comentario. En caso de que no les responda, bueno, me avisan por el grupo y ya platicamos respecto a las dudas que tengan. También no se les olvide registrar su asistencia como cada clase con un archivo en blanco. Igual pueden seguir subiendo el archivo donde tienen los elementos del dictamen, agregando el que acabamos de ver en esta clase. Bien, espero que tengan un excelente día y nos vemos en la clase de mañana.